Los polímeros, o también conocidos como plásticos, a lo largo de la historia fueron los sustitutos de materiales como el marfil, la madera, las fibras naturales, entre otras muchas cosas. Gracias a esto su consumo ha aumentado en los últimos años. Por ejemplo, en 1959 los automóviles apenas tenían 12 kilos de plástico, eso era muy poco, muy poco. Actualmente ya tienen más de 180 kilos de plástico, eso equivale a un 17 o un 18% de toda su estructura, si es que no más. Podemos decir que los plásticos han sido muy útiles en la vida humana, ya que se han abarcado en muchas cosas más de lo que podemos imaginar, no solamente en platos plásticos o en bolsas, sino hasta en medicina y pues podemos decir que en aeronáutica o hasta en la guerra. Entonces los plásticos han sido una gran ayuda por la humanidad, ya que son materiales, por decirlo entre comillas, baratos de crear o de producir, y son muy resistentes y cumplen las funciones que necesitamos que cumplan. Bueno, ahora yo hablaré sobre la química de los polímeros. La palabra polímero proviene del griego polymers, que tiene como significado muchas partes. Estas principalmente son grandes moléculas, las cuales se le pueden llamar macromoléculas, que están formadas por la unión de muchas moléculas, que estas se podrían denominar monómeros, que pueden ser iguales o diferentes, pues no importa de qué tipo sean. Cuando estas partículas se unen entre sí, esto quiere decir que hay más de un tipo de monómeros, lo cual hace que las macromoléculas se puedan denominar como copolímeros. El proceso de síntesis de un polímero se puede denominar como polimerización, ya que los polímeros, como les dije hace rato, es la conformación de muchas moléculas. Diego, tengo una pregunta. ¿Los polímeros se pueden hacer fusiones o hacer, o sea, como aleaciones como si fueran metales? Sí, pues estas pueden tener la misma reacción que los metales, así como el nylon, el latón, o aleaciones de polímeros como cloruro de polivinilo, entre otros. Ahora yo les voy a hablar sobre los termoplásticos. Los termoplásticos son aquellos polímeros los cuales se les aplica cierta cantidad de energía calórica para poder modificar su forma o estructura. Y ya incluso luego de que este material se haya enfriado, tiene cierta cantidad de veces para usar la energía calórica y poder modificar así su estructura varias veces. Ese tipo de plásticos son reciclables, no reciclables. Sí, porque pues como ya dije, se le puede cambiar su estructura cierta cantidad de veces. Y esto hace que pues al cambiarle su forma tenga cierta, pues uno le pueda cambiar la utilidad que tenía antes a otra nueva. ¿Y qué tipo de plásticos son esos o qué plásticos conforman este grupo? Algunos ejemplos de termoplásticos serían el polietileno, el poliestireno, cloruro de polivinilo, entre otros. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre plásticos termoestables, o mejor conocidos como termorrígidos. Como su palabra lo dice, los plásticos termorrígidos son aquellos que pues que son resistentes al calor de cierta forma. Digamos que una vez el plástico se ha hecho y formado, es muy duro aplicarle calor para moldearlo en otra forma. Por decir, esos plásticos no son reciclables. Por este motivo los plásticos termoestables no son reciclables. El término termoestable pone de manifiesto que es necesario calor para que se produzcan las reacciones químicas. Es obligatorio que para formar esos plásticos haya una reacción química calórica para poder formarlos, darle su forma y todo eso, pero no se pueden volver a aplicar calor, ya que eso suspendría su composición química. O sea, en vez de hacer algo bueno para renovarlo, lo estaríamos dañando y dejándolo totalmente inservibles. Esto quiere decir que el producto final de esos materiales al final sería un material rígido, pues no se podría alterar de ninguna forma. O sea, no,
no tanto como rígido, pues digamos que lo podemos hacer en algo flexible y todo eso, pero o sea, no serviría para nada más. Si es para esa función que fue creado y específicamente, ya que a intentar moldearlo de la otra forma, ya perdería sus propiedades porque le aplicaríamos una fuente de calor. Pues una fuente de calor muy exagerada, ya que esos son muy resistentes al calor, tiene que ser un calor muy reservado perdiendo sus propiedades químicas. Y por ejemplo, como qué materiales podrían ser. Son, por ejemplo, resinas epóxilis, poliéster y fenólicas, que este tipo de plásticos son el 20% de los plásticos que usamos. Los termoplásticos son un 80% de los plásticos que usamos, ya gracias a que son más reciclables y más fáciles de producir. Ahora hablaremos sobre el punto de vista de la fabricación de los polímeros sintéticos. Estos se pueden clasificar en dos partes, los cuales serían polímeros de adición y polímeros de condensación. Los polímeros de adición son el resultado de la adición rápida de la molécula. Todo esto sucede, pues por decirlo así, al mismo tiempo. Esto sobre una cadena creciente de polímeros que por lo general a través de un reactivo en el extremo creciente de la cadena pues los intermediarios que se presentan suelen ser radicales. Eso podemos decir que es un grupo literalmente de átomos entre los cuales, pues, por ejemplo, uno de ellos tiene un electrón libre. Sí. Y también los monómeros son por lo general alquenos y la polimerización implicaría una adición sucesiva, pero esta sería de doble enlace. Sí, o sea, esos alquenos tienen que ser compuestos con doble enlace obligatoriamente. Sí, ya por lo mismo que mencioné, de que pues la polimerización debe ser sucesiva y pues con enlaces dobles. Bueno, ahora, los primeros de condensación resultan de la relación entre moléculas y la pérdida de moléculas pequeñas. Por ejemplo, decir que H2O y CHL es un ejemplo entre estos, Sí. entre otros muchos más. Las condensaciones más comunes implican, por decir, la formación de pequeñas esteras mínimas, mínimas, animadas. En una polimerización de condensación, los monómeros pueden contener una gran variedad de grupos funcionales y estos necesitan estar en el extremo de la cadena, no sé si obligatoriamente, pero sí es lo más normal, por lo que se generan estructuras tridimensionales. O sea que esto podría decirse que los plásticos están formados, o sea, por cadenas de polímeros. Pues podemos decir que por grupos ácidos y por grupo ánimo que están juntos en una cadena y que esas a veces pueden ser dobles y hacer otros compuestos. Pero nunca va a interferir la longitud que tiene una de la otra. Por el momento no. Por ejemplo, podemos decir que C doble enlace a O y C un enlace a OH con una unión a NH2. O sea, es un grupo animado más H2O. Ahora hablaremos de algo muy importante de los polímeros, que es la degradación de polímeros. Primero tenemos que saber qué es la degradación. Una breve explicación sería decir, se denomina degradación a cualquier cambio un cambio no deseado en las propiedades que ocurren luego de que un tipo de material haya sido puesto en servicio. O sea, utilizo una botella de agua, ¿cierto? Compro un tarro de agua. Y esa botella, después de tomar el agua, la boto, la desecho, o lo mando para reciclar. ¿Cuánto tiempo o qué factores necesita cruzar para que este plástico se degrade a volver a ser orgánico o se puede utilizar en otros materiales? Para el caso de la materia filtrados con polímeros, sintéticos, claro, es necesario conocer las propiedades que llevan a su degradación, no solo establecer un
tiempo, sino que también eventualmente extender su durabilidad. O sea, buscar formas de que este proceso, dependiendo de lo que queramos hacer, sea más corto o sea más largo, sino también para permitir su destrucción liberadamente, o sea, que el producto, al ser desechado en la tierra, traduzca menos tiempo. O sea, digamos, una botella puede durar entre 1500 años, sino que este producto pueda ser orgánico en mucho menos tiempo, ser menos contaminante. Eso es un término de degradación de polímeros. Bueno, ahora hablando sobre qué tipos de agentes pueden facilitar esto, pues la degradación de los polímeros puede ser... Hay dos tipos, si no me equivoco. hay dos tipos, no, hay tres tipos. Hay más. Hay tres tipos, que serían los agentes ambientales, los químicos y los enérgicos. Por ejemplo, en este último grupo, la acción de la temperatura, de la radiación electromagnética, de factores mecánicos, esto sería como lo que más podría afectar en los polímeros. En los casos reales, todos estos agentes actúan Simultáneamente. Sí. Los agentes químicos. Los agentes químicos, pues en este tema es posible... O sea, este agente químico podemos decir que es muy extenso, porque no es solamente un factor mecánico o algo así, sino son muchas cosas. Por ejemplo, temperatura, ambiente, qué tipo de plástico estemos hablando, o bacterias estemos consumiendo. Por ejemplo, los polímeros más comunes, como el polietileno, el polipropileno, son relativamente, ¿cómo decirlo?, como inherentes frente a los productos químicos, pero son atacados por reactivos químicos muy agresivos, como lo es, por ejemplo, el gas cloro. También tenemos que recordar que algunos plásticos son sensibles a degradarse más rápido o a disolverse sobre ciertos materiales o ciertos líquidos. Por ejemplo, los pocillos plásticos, o como único porque sirven los tintos, se pueden disolver en algunos materiales. Por ejemplo, hay videos donde muestran estos vasos siendo desechados en vinagre o un tipo de ácido, y literalmente se vuelven como gomosos. No los deshace del todo, pero se acelera su descomposición. Y por último, en los agentes enérgicos, como se mencionó anteriormente, los factores enérgicos pueden deberse a la acción de la temperatura, de la radiación, esto gracias a la radiación electromagnética, o de factores mecánicos. Bueno, la degradación térmica. Son muchos tipos de degradación. La mayor parte de los polímeros orgánicos no son estables, como ya explicamos al comienzo. Al ser expuestos durante largos periodos de tiempo a temperaturas muy altas, superiores, digamos, a 100, 200 grados, esto ocurre en presencia del oxígeno. O sea, el oxígeno tiene que ser obligatorio, porque el oxígeno es un factor de combustión obligatorio para una chispa, para un fuego. Aquí en la Tierra, pues en casos conocidos ya es diferente una reacción termonuclear, termodinámica, o alguna transformación así. Ya mencioné con la gravedad una alta temperatura. Sí. O sea, recordemos que tenemos dos tipos de plásticos. Uno que es muy, ¿cómo decirlo?, resistente a las temperaturas y que no se deforma. Y al ser expuesto a temperaturas muy altas, se llegaría a dañar. Esos serían los termoestables o termorrígidos. Y los que sí son reciclables, ¿cómo llamarían? Serían los termoplásticos. Eso depende de esos dos factores. O pues, hay otros tipos como plásticos de polímeros desionizados, pero esos son muchos más complejos y más actuales y menos usados. Gracias a esos plásticos podemos utilizar esos plásticos en el campo de la medicina. ¿En qué otros campos? En el campo de la medicina,
Pues en la fabricación de algunos electrodomésticos, productos eléctricos, pañales incluso. Prácticamente este tipo de materiales está presente en nuestra vida en todo momento. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la descomposición. Por ejemplo, en una noticia, en la actualidad alrededor del 10% de los residuos plásticos son incinerados, o sea, expuestos a grandes temperaturas, ni siquiera son reciclados. Eso hace que, o sea, ellos no se deshacen del todo, sino que quedan como derretidos y forman una capa de contaminación que puede dañar muchos ambientes y ser Y, perjudiciales. y estos también pueden, pues debido a su método de fabricación y pues la forma en la que intentan degradarlos al quemarlos, esto también libera una serie de gases muy tóxicos, que esto puede dañar la capa de ozono. Por este motivo se están creando, o sea, se están dando campañas que dejar de utilizar plásticos y utilizar más papel o otros materiales mejor reciclables. Por eso hay que seguir, no, o sea, no es dejarlo de usarlos, sino saber usarlos, tener en cuenta cuáles son las propiedades de cada plástico y cómo usarlos y saber cómo se pueden reutilizar sin tener que dañarlos ni dañar el medio ambiente. O sea, hacer un ciclo de utilidad.